¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Yo soy tu amigo y servidor, el psicólogo Víctor Hugo Trejo Espinosa, constelador familiar, facilitador en constelaciones, biodescodificador y psicólogo general. Hoy vamos a hablar rápidamente de un tema, de una frase que se convirtió, pues en un libro de Mark Wallon, sobre este dolor no es mío. Y este concepto de este dolor no es mío, proviene de la psicología transgeneracional. La psicología transgeneracional de Beth Hellinger vamos a hablar en especial, que es la psicología sistémica. Se refiere a que la idea de algunas emociones que nosotros estamos viviendo, que tú estás viviendo en esos momentos, ahorita voy a poner ejemplos de esas emociones o algunos patrones, algunas cosas que tú dices, oyes, toda mi vida he repetido esto, toda mi vida he querido tener dinero y ya cuando voy a tener de repente me caigo. Pues son patrones generacionales que posiblemente no sean tuyos, por eso salió esa frase de este dolor no es mío, porque precisamente vamos a hablar de las cosas que posiblemente no sean tuyas y que estés repitiendo en estos momentos, entonces pues me gustaría, antes de empezar a dar los ejemplos, que me dieras un like, que lo recomendaras este programa a las personas que tú crees que les pueda servir esto, en conjunto contigo. Si tú me estás viendo, que te suscribas a mi canal de YouTube. Y bueno, pues te lo voy a agradecer mucho. Con eso a mí me ayudas para que yo siga subiendo contenido pues de calidad. Entonces, hablamos que Mark Wallon es un estudiante directo de Beth Hellinger, quienes exploraron algunos traumas muy comunes, esos traumas familiares no resueltos. Se dieron cuenta que se pueden transmitir de generación en generación. Entonces, ¿qué traumas se pueden transmitir o qué dolores heredados yo le puedo transmitir a mis generaciones futuras, o mis generaciones pasadas me transmitieron a mí o transmiten pues a mucha gente? Entonces, este concepto es la transmisión de traumas, emociones, experiencias dolorosas, y eso hace que a ti, no sé si de repente has sentido en algún momento que lo que estás pasando no es tuyo, pero lo estás pasando y no lo has podido superar. A eso se refiere cuando decimos que este dolor no es mío. Entonces, ¿eso a qué se debe? A que nosotros, dentro del amor ciego, tenemos algo que se llama lealtad invisible. Una lealtad invisible es un listoncito invisible, precisamente. Imagínate un listón invisible que te ata con un ancestro y hace que tú tengas una imitación de ese ancestro. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en mi país, en México, existía un cantautor muy famoso, Juan Gabriel. Él al día de hoy tiene muchas personas que lo imitan y que viven de sus imitaciones de él. Es lo que sucede con una lealtad familiar. Una lealtad familiar hace que tú, yo, imitemos a un ancestro que ya no vive, pero que lo estamos recordando. Estamos repitiendo sus mismos dolores, estamos repitiendo sus mismas problemáticas, sus mismos conflictos con el dinero, estamos repitiendo muchas cosas que nos causan dolor, pero como son mandatos familiares, están grabados en el inconsciente colectivo familiar, lo que es igual al alma familiar. Pues en realidad no podemos soltarnos hasta consultar con un especialista. Dentro de las constelaciones familiares nos asomamos a estas dinámicas, descubrimos estas dinámicas, y al descubrir estas dinámicas, pues tenemos muchas soluciones para poder configurarlas, para que tú te puedas liberar de todas estas cuestiones, estos dolores, estos destinos que ni siquiera son tuyos. O sea, es algo asombroso descubrir. Cuando yo lo hice en mi personalidad, yo descubrí que yo estaba asumiendo un destino que ni siquiera era mío, que era de un abuelo que ni siquiera conocí, el papá de mi mamá. Estaba repitiendo muchas cuestiones fuertes, se está convirtiendo en muchas situaciones fuertes. Entonces, a veces lo estamos viviendo, pero sin saberlo. Bueno, voy a poner algunos ejemplos muy sencillos de ejemplos de este dolor no es mío.
como que, ¿qué podría ser? Sentir tristeza profunda sin un motivo claro. O sea, hay gente que les llega, yo soy uno de ellos, a mí me sucedió y me ha sucedido muchas ocasiones que de repente estoy muy bien y me empiezo a sentir triste y bueno, pues esto se relaciona, pues a lo mejor yo he encontrado dentro de las historias de las constelaciones familiares o de la terapia transgeneracional, he encontrado que son lealtades que tienes a un ancestro que vivió pues a lo mejor una pérdida de una pareja, de un amor imposible, vivió una pérdida que no pudo superar, un duelo que nunca pudo llorar, porque recuerda que antes nos decían que no se le debería de llorar a los muertos porque los muertos pues ya no estaban, entonces eso significaba que la persona no doliera el duelo y entonces al no doler el duelo pasa como una herencia generacional de generación en generación y se va a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que llegue alguien del clan familiar y diga, hasta aquí se va a quitar esto, ya no va a volver a suceder. No sé si tú has repetido o tienes alguna repetición con tus parejas, ya seas hombre o mujer, homosexual, bisexual, a tu preferencia sexual aquí no interesa, pero en tus relaciones de pareja siempre tienes a lo mejor muchas mujeres, muchos hombres que tienen el mismo patrón, que no tienen, que tienen el corazón ocupado posiblemente, o que posiblemente no se entregan a ti, o que posiblemente quieres resolver alguna dinámica de un ancestro que ni siquiera tú eres consciente. Y hay mucha gente llega a mí y me dice, oye, pero yo no puedo hacer vida en pareja, ¿por qué? Y ya cuando descubrimos resulta que tienen una lealtad, tienen un hilo invisible con un ancestro o con una ancestra que desde el amor ciego ellos dicen yo compongo por amor, yo te reparo por amor, yo te repito por amor. Entonces, bueno, a lo mejor si a nosotros nos dicen de manera consciente, ¿te gustaría repetir el destino de este ancestro? Y si es un destino difícil, yo creo que muchos vamos a decir que no. Pero a nivel alma familiar, aceptamos todos esos mandatos familiares, porque en realidad son mandatos. Entonces, este tipo de dificultades, bueno, pues también se pueden transmitir a las dificultades económicas. Checa, hay gente, eso lo vemos en ciclos biológicos memorizados, y hay gente que regularmente, pues tiene muchas, cuestiones difíciles económicamente, destinos difíciles, no les rinde el dinero o no les rinde la plata, no les rinde el dinero, les llega y así como les llega se les va. Cuando van a obtener un buen trabajo o una buena actividad laboral, pues de repente la pierden, se boicotean y ya no quieren seguir, se enojan, dan las gracias o hacen muchas cuestiones. Y eso ¿qué es lo que hace que pase? Bueno, pues hace que pasen muchas cuestiones. Esas cuestiones hace que vivas ruinas económicas, cuestiones financieras muy difíciles que no te van a ayudar a salir. Y bueno, son creencias familiares transmitidas a través del inconsciente colectivo familiar, a través del alma familiar o de los campos morfogenéticos. Este éxito y estas ruinas económicas o estas faltas de dinero, bueno, pues están vinculadas con todas las creencias y con todos los dramas económicos que han pasado en tu familia, y bueno, pues se tiene la oportunidad de liberarse. ¿Cuál es el propósito de la frase de este dolor no es mío? Que identifiques dónde vas a identificar ese tipo de dinámicas. Lógicamente que en un taller de constelaciones familiares, primeramente es el reconocerlas, reconocer que tienes a lo mejor unas cargas que han sido heredadas, reflexionar sobre tu historia de vida, a lo mejor estás repitiendo el patrón familiar de alguien o de algo. Después posiblemente hay que hacer una honra de nuestro ancestro al que le estamos siendo fiel, ya sea en cualquier área de la vida, en el amor, en las finanzas, en destinos difíciles, en traumas familiares como la depresión, como la ansiedad,
en muchas cuestiones, en guerras, excluidos, exiliados, todo lo que te va a generar vacíos existenciales y que por más que has buscado en psicología, por más que has buscado en chamanismo, por más que has buscado en otras ramas que son muy buenas, y esto yo no quiero decir que nada es malo, nada, sino que se puede complementar con una terapia de constelaciones familiares, y bueno, cuando nosotros encontramos las dinámicas, regularmente usamos a veces frases muy pequeñas, o yo estoy acostumbrado en esos momentos a trabajar con historias de sanación, parábolas de sanación, con frases sanadoras. Ponemos la dinámica a trabajar y a veces tenemos que incluir a ese ancestro que ha sido excluido. A lo mejor fue excluido porque tuvo muchas mujeres y generó muchos divorcios y tuvo muchos hijos, y para el sistema pues era mal visto. Entonces a lo mejor yo lo pongo enfrente de mí, y para liberarme de esa implicación sistémica le tengo que decir: te veo, te honro, honro tu destino, yo me quedo aquí con mi vida y con mucho amor y respeto te regreso lo que a ti te corresponde. A lo mejor esta frase sí la puedes practicar a diario, pero es más dinámico que la practiques en un taller donde está abierta el alma familiar, donde los campos morfogenéticos ya están trabajando, que lo adecuado es en un taller de constelaciones familiares. Entonces, pues ahí hay muchas cosas que debemos de trabajar. El concepto igual de este dolor no es mío, es una invitación a observar con mucho amor y con mucho respeto las dinámicas y los dramas que han ocurrido en tu familia. Pero quiero decirte algo muy importante, que este proceso también no es un proceso que se arregle de la noche a la mañana. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, ansiedades y miedos inexplicables. De repente, no sé si tú ya has llegado a pasar una ansiedad o un miedo que no te puedes explicar, muy intenso, o has pasado por cuestiones de escasez económica, que por más que trabajas y por más que vendes no se te da nada, y empiezas a dudar, entonces es hora y es tiempo de que empieces a analizar tu árbol genealógico y que descubras, por ejemplo, hay gente que ha vivido esto y ha descubierto que sus abuelos pasaron muchas hambres durante guerras, durante crisis, bisabuelos, tatarabuelos. Precisamente en las constelaciones hemos trabajado esos casos donde hubo hombres que murieron de hambre en las guerras. Entonces ese miedo transgeneracional, esa ansiedad que esos ancestros vivieron, la transmiten, se queda en los campos morfogenéticos, en la memoria familiar, y de repente tú la empiezas a sentir para poder repararla, para poder superarla. A esos abuelos, a esos ancestros, ya sean abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, lo que nos llegue a decir el inconsciente colectivo familiar, hay que decirles: queridos abuelos, los veo con mucho amor, reconozco su dolor, reconozco su lucha, agradezco lo que hicieron. Aunque yo no pude estar aquí, hoy dejo ese miedo con ustedes y confío que tengo lo que necesito. Pero les digo, son frases que nosotros aplicamos dentro de las constelaciones familiares, pues para poder trabajar de acuerdo a la dinámica. Estos son ejemplos que yo estoy poniendo, cada caso es personal. Hay otro ejemplo donde alguien posiblemente puede experimentar a lo mejor una tristeza constante de algo que no cuenta, y bueno, pues descubre que a lo mejor el hermano de su madre murió, y a través de que el hermano de su madre murió, su madre siempre se guardó esa tristeza porque nunca la dejaron llorar, y a través de no dejarla llorar, hay cosas que están por debajo del nivel de lo consciente que deforman nuestras personalidades. Y él empieza a reconocer y a sentir la tristeza de su mamá, y él asume como tal vivir la tristeza de su mamá, pero desde el inconsciente, no desde la mente consciente. Entonces, bueno, pues él a lo mejor dentro de las constelaciones ya lo pusimos enfrente de su tío y le dijo: querido tío, reconozco tu existencia.
Esto de reconozco tu existencia es muy importante en este universo, reconocer la existencia de todo, porque lo que tú no reconoces como existente en realidad no vive en tu vida personal. Si tú no reconoces la existencia, por ejemplo, del dinero, que es una energía, el dinero es una energía que va con quien lo reconoce, pues pues no se les va a dar el dinero. Entonces, al tío hay que reconocerlo. Reconozco tu existencia y en tu lugar, y reconozco tu lugar en nuestra familia. No cargaré con tu ausencia. Te llevaré en mi corazón con amor. Pero al decirle no cargaré con tu ausencia, le estás regresando la tristeza, estás liberando a tu ancestro, no estamos invocando muertos, simplemente estamos teniendo acceso a las grabaciones del sistema familiar. Y bueno, pues cuando hacemos todo este tipo de cuestiones, bueno, pues se van quitando muchos bloqueos emocionales, ¿no? Hay personas que no pueden expresar sus emociones, que no pueden expresar la pérdida de un ser querido y se quedan ahí con un duelo atrapado aquí durante años. Entonces estas personas, a mí me tocó una persona que descubrió que su bisabuela particularmente perdió un hijo en circunstancias muy trágicas. Y cuando pudo expresar su dolor no podía, porque antes te metían la creencia que expresar el dolor no dejabas descansar a la gente que había muerto. Entonces, cuando ella se vio identificada con su bisabuela, le dijo: querida bisabuela, veo tu dolor y lo respeto, honro tu destino, permito sentir y vivir plenamente mis emociones. Ella automáticamente empezó a vivir una especie de duelo, empezó a pasar por los procesos de duelo que ella le estaba haciendo leal a su abuelita, le estaba ayudando a su bisabuela a superar el duelo. Después le quitamos esa implicación, porque el chiste dentro de esta terapia transgeneracional y de constelaciones familiares es que tú asumas tu propio destino, vivas tu propio destino, que no hagas repeticiones familiares. La culpa, hay mucha gente que tiene culpa y la culpa hace que te boicotees en todos los aspectos. Que no tengas buena economía, que no tengas dinero, que no tengas parejas, o que tengas parejas que te hagan sufrir, que tengas relaciones tóxicas, que tengas destinos difíciles. Entonces la culpa es una emoción que no sirve para nada, pero bueno, pues la culpa también es heredada, también son traumas heredados. Una persona descubre que su madre vivió un sufrimiento durante muchos años, aunque inconscientemente ella debía honrar esa tristeza, porque a veces tenemos que honrar a la tristeza generacional, porque esa tristeza viene de generaciones y de generaciones. Entonces eso nos está diciendo que estas generaciones no pudieron gestionar esas tristezas, y tenemos que honrar a todos nuestros ancestros que no pudieron gestionar esas tristezas. Y bueno, de quien tú seas consciente que la estás heredando ese patrón, le tienes que decir: querido padre, querida madre, querido tío, querida abuela, veo tu dolor, lo respeto, lo honro, respeto tu lugar en el sistema, te devuelvo lo que no es mío y asumo con amor y con respeto mi nuevo camino hacia la nueva libertad. También deseo que tú seas feliz, porque tú eres el grande, tú eres la grande, tú sí puedes con esto. Yo soy el pequeño, la pequeña, te lo devuelvo con mucho amor. Gracias por haberme puesto esa tarea, por encomendándome esa tarea, pero hoy decido dejarla. A veces la gente se siente como que está traicionando a su clan porque le está regresando cosas que no son de ellos, pero en este caso es lo más sano. En este caso es lo más sano. Hay parejas que nos llegan con problemas de fertilidad, y con dificultades para concebir. Entonces, al explorar el linaje de las dos personas, se descubren historias de abortos no reconocidos, de hijos perdidos en generaciones pasadas. Entonces se pone a todo el sistema que vivió esto, y dentro de todo el sistema reconocemos a todos los hijos que no llegaron, a todos los hijos
que no nacieron, a los no nacidos, a los abortos, a los hijos adoptados. Los reconocemos porque vivieron algún tipo de sufrimiento también, los hijos adoptados. Llegaron a un árbol genealógico espejo, pero al fin y al cabo vivieron un tipo de sufrimiento. Entonces hay que verlos, hay que reconocerlos, hay que integrarlos de nuevamente a nuestro sistema. Y bueno, hay que hacerles que sientan el sentimiento de no estar excluidos en este sistema. A esto se refiere la frase de este dolor no es mío. Yo te podría poner más ejemplos. Te agradezco que estés aquí. Todas tus respuestas déjamelas en el canal de YouTube. Gracias, reconoce mi canal. Dame un like. Recomienda mis programas para yo seguir subiendo contenido. Recuerda que yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Nos vemos hasta la próxima.